parece bien por callarme ya un poco, porque se ve que no puedo parar de lo nervioso que estoy. Qué raro, porque normalmente es Rafa el que no calla. Ahora ya, ¿qué voy a decir? ¿No? Ahora ya, mantente calladito. Sí. Oye, pero te he visto rápida, me ha sorprendido. Has estado veloz, María. Has estado veloz. Sí. Has estado veloz. Sí, sí. Yo sé que es una pregunta muy puñetera. Porque a ver cómo explicas que es el sufismo, ¿no? Pero claro, yo no lo voy a hacer. Así que esa es la primera pregunta. Me gustaría que me hablaseis de qué es el sufismo, que nos contaseis exactamente qué es el sufismo. Bueno, exactamente, lo que se pueda, que sé que es difícil. Pues venga, Martí. No, empieza tú. ¿Qué es el sufismo? ¿Veis? Es que veis su canal y es exactamente igual. Es que es esto. Pues, ¿qué es el sufismo? Pues no, yo no sé decirte lo que es el sufismo. Llevo 17 años investigándolo y todavía lo estoy descubriendo. Más bien tiendo a pensar que cuando no sé lo que es el sufismo, estoy más cerca del sufismo, que el sufismo que se puede nombrar como el Tao no es el verdadero sufismo. Sería justo lo que ha estado diciendo antes Nuria, que, vamos, fantástico, felicidades, ¿dónde estás? Por aquí. Sería justo eso, intentar estar en el instante preciso en donde están cayendo, ¿no?, la arena, en el presente, en la presencia del reloj de arena. De hecho, una de las definiciones que se suele dar del sufismo es que es el hijo, o el sufí, es el hijo del instante. Se trata de estar plenamente presentes en la presencia, ¿no?, o plenamente aquí. Entonces es algo que nunca se puede conseguir, nunca podemos decir que somos sufíes, ¿no? Estamos como en camino, somos derviches, ¿no?, que viene del derwish, que significa como pobre, estamos como en la pobreza, esperando que precisamente el instante, la presencia, el presente, lo real, nos traiga algo, ¿no? Entonces estamos postrados ante la realidad. Eso sería el sufismo. Si quieres una definición así más operativa, como yo lo entiendo ahora, pues sería algo así como la espiritualidad o la mística universal que está recogida de diferentes maneras en todas las tradiciones, ¿no? Cada tradición, cada religión, cada filosofía nos aporta una faceta o una parte del diamante. Entonces el sufismo sería el intento vano e imposible de colocarse pues en el centro del diamante, que sería ese instante presente, ¿no? Madre mía. Por ejemplo, te lo digo, así por ejemplo. Pero, claro, o sea, que eso te lo digo ahora, en 5 minutos no me la preguntas y ya veremos. Perfecto, porque me la he puesto 2 veces. Martía, ¿qué ¿Tengo algo que añadir o qué? Sí. Las definiciones clásicas dicen que el sufismo es el camino del corazón. Esto es muy hermoso porque ¿qué es el corazón? Pues el corazón es el espacio en el que el cielo y la tierra se unen, o es la casa de la divinidad, o es el lugar de concreción o de máxima concreción en el ser humano de lo divino. De tal manera que el sufismo sería pues poder vivir con, como se dice también de los sufíes, poder vivir con un pie aquí y un pie en el más allá, es decir, un pie en el más acá y un pie en el más allá, sin necesitar abandonar nada de lo que somos, porque tenemos una dimensión biológica que no hay que abandonar, tenemos una dimensión tenemos psicológica que no hay que dejar a un lado, atender a todas nuestras dimensiones, pero siempre colocando en el centro lo único que merece ser el centro, ¿no?, que es siempre ese misterio en el último extremo inabarcable, pero que en la medida en que lo colocas en el centro, lo abarcas, a la vez tu corazón es capaz de abarcarlo. Es capaz de abarcarlo al darse cuenta de que es inabarcable, ¿no? Joder, claro, es que, a ver, claro, ¿cómo ordenaría yo esto? No puedo, siguiente pregunta. No, pero es verdad, requiere... Efectivamente es un misterio que creo que se encuentra constantemente en una paradoja. Eso es esto, ¿no? Eso en el momento en el que eres consciente de que no se puede abarcar, estás más cerca de abarcarlo. Entonces sí que creo que la humildad debe ser protagonista en este sentido. El reconocer sin arrastrar una autoestima por los suelos, que muchas veces la gente se piensa que la humildad es esto, el reconocer la pequeñez de uno mismo, ¿no?, frente a ese misterio tan grande. Joder. ¿Qué pasó, tío? Vale, pero entonces me surge una pregunta. A ver, joder, ¿cómo hago esto? Porque todo el rato, todas las preguntas que me estoy preparando, las he hecho poniéndome en la piel de la gente que nos ve. Es verdad que como yo al fin y al cabo pues me he leído libros y tal, pues claro, hay un momento en el que hay cosas que... Pero muchas veces se oye hablar del sufismo como la mística del Islam. Y tiene mucha relación con el Islam, al menos en la Wikipedia, ¿no? Al menos en lo que se ve en Internet.
Que probablemente es lo que haga la gente al oír hablar del sufismo, pues se pone a buscar, ¿no? ¿Cuál es la relación, o hay alguna diferencia, hay diferencia entre lo uno y lo otro? Claro, yo ahí te preguntaría, ¿y qué es el Islam? Efectivamente, bueno, pues el Islam, en este caso lo estoy preguntando como la imagen generalista que tiene todo el mundo del Islam. Pues una religión... Eso, una religión, entre otras, que viene de Arabia, siglo VII. Es una de las 3 grandes religiones, junto con el cristianismo y el judaísmo, en fin, estas cosas que se suelen decir. Claro, para mí la gracia es que ya la propia palabra Islam, a mí personalmente, y esto es mi pedrada o mi película personal, no hay que generalizarlo, ni todo el mundo que está en el sufismo piensa como yo, es mi forma de verlo. Islam es una palabra como musulmán, que es del árabe corriente en la época del profeta. De hecho, cuando en el Corán escuchamos hablar de Islam y de musulmán, no es una palabra extraña o extranjera que quiera definir otra religión. De hecho, varias veces se dice que no hay que seguir una religión o una forma de vida, un din en árabe, solamente porque lo siguieran nuestros ancestros, por ejemplo, sino que uno tiene que apartar todo eso para ser musulmán. Pero es que el sentido original del término, mal traducido como sumisión o sumisión a Dios, que esto para un occidental pues agita una serie de asociaciones en nuestro imaginario muy terribles, ¿no? O someterme, que parece que alguien me lo hace desde fuera, ¿no? Sí. Sin embargo, Islam sería la entrega armónica, saludable y pacífica, como decía ella, a lo real, a lo verdadero, a lo absoluto y al presente. Y este es, obviamente, para cualquiera que lo mire y que lo estudie y que lea un poquito en árabe, el sentido etimológico del término. De hecho, en el Corán se habla de que, yo qué sé, los Hawariyun, que serían los apóstoles, los compañeros, los apóstoles del profeta Jesús, ¿no? De Jesucristo, eran musulmanes, que Noé y los suyos eran musulmanes, que todos los profetas son musulmanes, que todas las cosas de la creación son musulmanas, porque no pueden más que armonizarse con la totalidad, que seguir su orden. Solamente el ser humano, en virtud de que tiene una libertad individual, puede ser musulmán conscientemente, puede elegir armonizarse con lo real de manera consciente o puede elegir no hacerlo. Pero desde cierto punto de vista místico, incluso el que no quiere ser musulmán está cumpliendo su papel y su rol como en la big picture, ¿no? En el gran conjunto, y está siendo musulmán. Luego, para mí, ser musulmán sería justo lo contrario a elegir una religión entre otras, a creerme como un sistema dogmático, sino el intento voluntario, armónico y consciente de seguir lo que dice la raíz de la palabra, SLM, Islam, que está también en Salam, que es la paz, en Sulam, que es escalera, en Aslama, que tiene que ver con la integridad o con la salud, pues en intentar voluntariamente entregarme a lo real cada vez. Y si lo que es una pertenencia formal, pues apuntarme a un club, no, pues yo me apunto a esta religión o a otra. Entonces ya para mí no tiene sentido. De hecho, luego si quieres deconstruimos el término religión. ¡Me estás retando! Bueno, y pero hay que darle la visión también un poco cultural, ¿no? La dimensión histórica. Y es verdad que todos los grandes maestros sufíes de la historia pues han sido musulmanes, en el sentido de rezaban 5 veces al día, ayunaban en Ramadán, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, digamos, el sufismo ha florecido culturalmente, ha florecido en ese espacio. A la vez tiene otra dimensión que está más allá de todo espacio cultural. No, pero la palabra árabe tasawuf, ¿no? Que es la que traduciríamos por sufismo, sí. Desde la propia tradición árabe se puede aplicar a personas de cualquier otra religión, ¿no? Por ejemplo, se habla del tasawuf cristiano, que sería la mística cristiana, como Santa Teresa o San Juan, ¿no? Hay un sufismo o una mística en todas las tradiciones. Me gustó una metáfora que utilizasteis una vez en un vídeo, que era esto de la montaña, ¿no? Si aquí está lo real, Dios, el amor, ¿no? Lo auténtico, lo que realmente merece la pena en esta vida, digamos que las laderas que suben la montaña pues podrían ser esos caminos, esos din, esas religiones, esas tradiciones, ¿no? Y según te vas acercando más a Dios, es verdad que la distancia entre una religión y otra, o entre un camino y otro, se estrecha y dejamos de... No quizá de ver las diferencias, sino de que dejen de separarnos. Esa es la clave, que el camino tiene que ser camino y no meta. Lo que siempre repetimos nosotros en el canal sería que una religión o un camino se puede vivir sanamente si se ve como un medio para llegar a un fin, para ser mejor persona o acercarme a Dios, y no como el fin en sí mismo. Y lo que importa es rezar 5 veces, o ir a misa los domingos, o meditar de tal manera y en tal postura, sino que esos son los medios para llegar a algo, ¿no? Claro. Y nunca tomar el fin por los medios, o tomar la parte por el todo, la famosa sinécdoque, exactamente. Estás puesto. Unos empollan en libros, yo empollo viendo vídeos de este canal. Exactamente, sí. Efectivamente. Fíjate, yo pensaba que era una figura literaria y ahora veo que también es... Mi madre es profesora de lengua y literatura, te conté, ¿no? Hay un chiste con esto, te lo cuento. Por favor. El chiste de las religiones, de una teleserie de alta metafísica que es South Park. Esto es el sufismo. Esto es el sufismo. Un musulmán
hablándome de South Park. Adelante, por favor. Estoy deseándolo. Y entonces se ve, ¿no? Hay un momento en que se ven como las colas de almas que van a llegar al infierno y hay cristianos, musulmanes, budistas y están todos muy enfadados porque todos han seguido muy bien su religión y sin embargo están ahí para pasar al infierno, ¿no? Y hay un funcionario, una especie de funcionario del infierno que está ahí tomando nota de las almas que van pasando, entonces se acerca, vamos a preguntarle, dice, pero oye, si yo he sido un buen cristiano, un buen musulmán, un buen budista, ¿cómo es que vamos al infierno? Y dice, lo siento, cristianismo reformista metodista, esa era la buena, esa era la buena. Esa era la buena. Claro, entonces sube la cámara, ¿no? Se ve que suben al cielo y hay 4 o 5 así vestidos como americanos con la guitarra tintirín, que son los únicos que se han salvado, ¿no? Porque está claro que así no puede ser, ¿no? Que haya una religión o una tradición que sea la buena y todos los demás condenados, ¿no? Sí, qué lucha histórica más, bueno, absurda desde mi punto de vista, ¿no? También es verdad que si ves la pintura en grande nosotros no comprendemos, ¿no? Solo Alá sabe, ¿no? Solo la verdad sabe. Imagino que eso ha tenido que pasar para algo. Pero es cierto que desde un punto de vista es tan absurdo el no darse cuenta de que el camino de uno con lo real o uno con Allah o con Dios es de uno y él. Eso es decir, solamente hay un... Otra pregunta, hablando de esto, ¿hay algún tipo de diálogo en segunda persona? Es que tengo un montón de ganas de responderte, pero vamos a dejar hablar a María. Responde. Claro, pues en el propio Corán Dios habla de sí mismo en primera, en segunda, en tercera persona, en singular y en plural. Dios, soy un cateto, es que me porque está más allá de eso, ¿no? Digamos, la realidad, lo absoluto o el misterio, nos podemos referir a ello como en primera persona, que sería como todas las tradiciones normalmente de corte más bien oriental, de, por ejemplo, Billy Gish Jagger, el maestro Zen, la ola es el mar, ¿no? Y también en el Islam y en el sufismo está plenamente presente cuál es la casa de Dios, ¿no? Hay muchos hadices dichos del profeta, es el corazón, o por ejemplo en el Corán, ¿no? Estoy más cerca de ti que tu vena yugular, o sea, la divinidad o el absoluto es más propiamente yo que yo mismo, ¿no? Es más interno que mi propia interioridad. Yo qué sé, que el corazón es el... ¿no? Ni los cielos ni la tierra pueden contenerme, dice un hadith Qudsi en el que habla Dios en primera persona por boca del profeta, pero el corazón del ser humano sincero me contiene, ¿no? Joder, entonces hay un Dios en primera persona que es ese Dios de la ola, es el mar, ¿no? Como el aspecto individual, no es más que una parte o una gota separada un momento del océano, pero es también ese océano. También hay un Dios en segunda persona al que me puedo dirigir de tú, que sería cuando la ola ve su pequeñez ante la inmensidad del mar, y aunque la ola es el mar en su totalidad, también tiene una cierta individualidad y también puede ver a todo ese océano y a todo ese mar y decirle, oh océano, qué grande eres y qué pequeño soy. Ahí estamos hablando como de Dios en segunda persona, y hay un Dios en tercera persona que para mí sería el mundo objetivo, el mundo de la ciencia o el mundo de los saberes concretos del ello, del eso, de lo que está ahí, ¿no? De lo que no tiene una cualidad personal. Y claro que la divinidad o lo absoluto es previo a esa separación o a esa manifestación en 3 aspectos de la misma cosa, el yo, el tú y el ello. Hay un autor, por ejemplo, Ken Wilber, en la psicología transpersonal, que lo trata muy bien, ¿no? Que habla de los 4 cuadrantes, los cuadrantes del yo, del tú y del ello, ¿no? Y los pone todos en relación. Pues yo creo que la cosa va por ahí. Y cuando me llamas musulmán, me gusta, pero también me puedes llamar cristiano y me puedes llamar budista. Fantástico. ¿Judío no? Y ateo incluso. Judío también, hombre. Judío, si me dejan, también, no hay problema. De hecho, hablando de lo de las tradiciones y las religiones, ¿no? Y lo de construir la religión como la ciencia del estudio de las religiones comparadas se hace en Occidente, miramos a la India y hablamos de una única tradición, el hinduismo, como si fuera una sola cosa, cuando hay más de 3.000 corrientes y algunas opuestas. Sin embargo, vemos judaísmo, cristianismo, islam como religiones diferentes. Pero el cristianismo, el judaísmo y el islam tienen mucho más en común que las tradiciones de la India. Si hubiera sido un indio el que se inventa y el que, digamos, luego exporta y populariza unas ciencias de las religiones, claro, hablaríamos de, yo qué sé, la religión abrámica o el abramismo o algo así, que tiene 3 ramas, cristianismo, bastante parecidas, y luego dentro de la India habría muchas diferentes, ¿no? Hay que hacer una deconstrucción de la religión, esa es una de mis propuestas. Sí, de hecho... Bueno, perdóname. Es que no sé si me estoy poniendo muy serio. Cállate un poco. Sí. Por favor, te lo pido, porque es que de verdad no sé más que enredar. Estoy tratando de escucharte. Yo ya me callo, que luego en los comentarios la gente me echa la peta por no dejarla hablar. Qué va. Jamás escribiré un comentario así, o sea. Eso es bórralo. No, porque como sois la unidad, pues no importa, hay un momento aquí, ¿no? Sí que me interesa saber una cosa. Bueno, Rafa, este es vuestro camino. ¿Por qué me hablas a mí? Porque la pregunta se divide, ¿no? Se divide. Vale. Es la misma pregunta, pero desde 2 puntos de vista distintos. Quiero saber, porque vosotros
no habéis nacido bajo esta tradición, en una familia con esta tradición, no conocisteis el sufismo, imagino que a lo largo de vuestra vida, ¿no? Pero al menos de manera formal, aunque ya sé que todos venimos y volvemos. Me voy a poner aquí. Pero entonces sí que me interesaría saber cómo eras tú en el cole, Rafa.